Buenas tardes, noches a todos. Este video será una continuación del video anterior. Un poco más corta porque no vale la pena extenderse mucho en esto debido al ridículo argumento que se está implicando. Y es que al respecto del darwinismo van dos personas... Bueno, primero que nada una aclaración. Porque hay un pendejo el cual me acaba de hacer una refutación que se resume en decirme que soy un imbécil, en anexar a dos pendejos, como si eso fuese a intimidarme. No me intimida Dawkins, ese par de aleatorios, que me va a importar. Y muchas otras personas que parecen no entender de qué demonios va el maldito video que acabo de hacer, a pesar de que dejo muy en claro de qué estoy hablando. Yo no estoy hablando de la evolución. Y dejo muy en claro de qué demonios estoy hablando en ese video. Taxativamente dije, este video es sobre una oposición a esas personas que, como Emilo Kierkegaard, Joseph Bronsky, Richard Dawkins, entre muchos otros, creen que la evolución es la directriz moral y ética del hombre. Muy en claro dejé tal cosa. De eso es de lo que estoy hablando. No estoy hablando si la evolución ocurre principalmente por los genes. No estoy hablando de distintas teorías de la evolución o de los mecanismos de la evolución o si de la evolución existe, sino que estoy hablando de eso, y hasta cito algún video de What If Alt History o Hist, donde me refiero y tomo como asidero lo que él comenta al respecto de 4 religiones que se disputan el futuro de América, que así se llama el maldito video, y lo cual también dije, y tomé tal cosa como fundamento, porque hay gente que te acepta la evolución, como Marino Pérez Álvarez, pero no la considera la directriz moral y ética de la especie. Ahora bien, habiendo aclarado eso, porque al parecer somos retrasados mentales y no sabemos interpretar algo muy simple, me gustaría abordar otra cosa, y ya me han hecho 2 veces esta objeción completamente estúpida, la cual no tiene ningún sustento más que ser una falacia, la cual en primer lugar ni siquiera tiene que ver con lo que estoy hablando en ese video, porque ya expliqué de qué estoy hablando. Me quieren sacar que la evolución existe porque hay supuestas especies intermedias. Bueno, ese video no va sobre eso. Ese podría decirse que es el anterior, el de evolucionismo y prédica de estructuras, pero el que acabo de sacar no tiene que ver sobre eso. Ese no es su foco principal. Pero ya que van 2 veces que me sacan este argumento, pues bueno, vamos a refutarlo. Este argumento parte de la falacia que versa como parece, por lo tanto es. Y esto se desmonta con el más basal ejercicio de sentido común. Parecer es ser o parecer no es ser. Si decimos que parecer es ser, entonces estamos haciendo un ejercicio percepcionista o percepcional centrista, en el cual, por el mero hecho de que a nosotros algo nos parezca, eso se convierte en una forma, obviando las propiedades formales de esa forma y todas las implicaciones necesarias para establecer tal forma como tal, y dejamos la formación de algo a la mera percepción. Y así, por ejemplo, si a mí me parece que una soda es petróleo, siguiendo esa línea argumentativa, la soda es petróleo. Pero, ya que parecer no es ser, entonces clamar que porque hay ciertas similitudes en la naturaleza, eso no puede derivarse como argumento para establecer una supuesta continuidad en el mecanismo evolutivo. La evolución no existe. Lo que existe es un transformismo. Ya Stephen Jay Gould en 1972 refutó el gradualismo filogenético que defendían tanto Darwin como Fisher, como los sintéticos modernos.
al establecer que los organismos no pasan por cambios graduales, sino que pasan por cambios súbitos. De ahí que el registro fósil presente esos huecos, no porque nos falten, sino porque así es como funciona. No hay evolución, hay transformismo. Un argumento en contra de esto se basa justamente en esta falacia. Como parece, por lo tanto es. Y quieren sacarte que el Archaeopteryx... Me sorprende que alguien haya sacado el Archaeopteryx, porque ese fósil está en una tremenda polémica, en la cual hay objeciones hacia si realmente ese fósil es verdadero. Y por ejemplo, si uno se pone a estudiar todo el desastre que hay al respecto del sudario el sagrado santo sudario de Turín, se dará cuenta de que no sería la primera vez que en estas ramas hay una deshonestidad enorme. Y digo esto a la supuesta datación por radiocarbono en el santo sagrado sudario de Turín, el cual dice, es de la Edad Media. Pues claro que es de la Edad Media, porque están tomando una parte a sabiendas que fue restaurada en ese periodo. Y las conflictivas edades, tiempos que se obtuvieron por ese mecanismo de carbono 14, en la cual 2 centímetros más internamente redujeron ese supuestos siglo XV, siglo XIV al siglo XIII, pues nos deja muy en claro que hay una agenda muy marcada aquí. El Archaeopteryx vendría a funcionar como otra fabricación para intentar empujar una ideología similar a la que se opone a la veracidad del santo sagrado sudario de Turín, en la cual se manufactura una falsedad para empujar un discurso. Ahora bien, dejando la polémica del Archaeopteryx, que podemos abordarla después, se objetan que el ornitorrinco o que la similitud genética, a lo cual yo respondo, ¿y qué demonios se supone que se implica si se supone que es una especie de transición? ¿Por qué de hecho hay una continuidad? Si realmente fuese coherente ese discurso, no existiría y no hubiera existido esa especie, sino que simplemente hubiera habido una progresiva fase de transformación hasta llegar a la otra especie. En cambio, tenemos que la especie existe en conjunción con otras. Y aquí se quiere establecer una vez más esta falacia. Realmente habría que preguntarnos cuántos argumentos, cuántas ideologías no están sustentadas en la falacia como parece, por lo tanto es. Que organismos tengan cierta similitud no implica de absolutamente ninguna manera una homología o un parentesco. Eso es ridículo en todo aspecto, porque no está tomando en cuenta otros factores que están operando, como el hecho de que en la naturaleza no hay formas infinitas en las cuales se pueden manifestar los organismos. La gran mayoría de organismos se comparte un ambiente general que tiene características específicas en las cuales divergen. Y a partir de los limitados materiales, limitadas combinaciones y limitados ambientes que pueden manifestarse y en los cuales se manifiesta la naturaleza, van a haber una similitud en virtud del compartimiento de este ambiente y de las operaciones que pueden realizar los organismos. El argumento que dice ese de la continuidad está cayendo en una falacia de petición de principio, en la cual le está imputando lo que está buscando y está valiéndose de eso que le imputa a eso que busca para justificar su argumento. Porque obviando todo lo que acabo de decir, es la única manera en la cual uno puede saltar a esas conclusiones de que son especies intermedias en otras y eso prueba la evolución. Pero eso parte de la asunción de que la evolución funciona como lo están diciendo. Y no funciona como lo están diciendo. Funciona como acabo de mentar. Hay una limitada batería de elementos los cuales pueden manifestarse en la naturaleza, porque no es infinita. El ADN de los organismos no es infinito, el ambiente no es infinito, las operaciones que se realizan no son infinitas, y derivado de ello se establece entonces que los organismos que van a operar y van a manifestarse en ese ambiente
en virtud de la homología presente del ambiente y de la homología relativa a las operaciones necesarias para establecer su supervivencia, van a compartirse en virtud de las operaciones que pueden manifestarse en dicho ambiente los elementos compositivos de su forma. No tiene absolutamente nada que ver un parentesco. Tiene que ver con que hay un compartimiento operacional y hay un compartimiento ambiental, el cual condiciona a los organismos a una determinada serie limitada de operaciones en las cuales es muy difícil que se establezca la evolución, puesto que los organismos están extremadamente limitados a la cantidad de operaciones que pueden llevar a cabo debido a sus limitaciones formales. Derivado de ello, dicha evolución se manifiesta en un sentido transformista, no en un sentido gradualista. Y por eso hay que decir que la evolución no existe, porque básicamente extender la evolución al incluir esto es básicamente, como se diría en inglés, el extending the goalpost o extender las porterías, en la cual evolución significaba algo muy concreto y ahora resulta que significa también lo contrario a lo que designaba. Porque los criterios fundamentales de la evolución, tanto por parte de Darwin, con las evidentes excepciones genéticas que se implican, y la síntesis moderna, implica el gradualismo, cambio lento, azarismo y gencentrismo. Que ya después viene Dawkins a decir que lo único que importa son los genes y el resto se puede ir a la mierda, obviando por completo el comportamiento y la conducta de los organismos, como si los organismos no fueran más que viles mécanos al servicio de los malditos genes, y tan absurda llega a ser la teoría de Dawkins que hasta le otorga personalidad, conciencia y agencia volitiva a los genes. Por lo tanto, ese argumento también quiere extenderse en los genes, donde se dice, pero es que se comparten genes. Y digo yo, ¿en serio? ¿En serio se comparten los genes? Recordemos que los genes no funcionan como funcionaría una cadena de bits en la naturaleza. La única manera en la cual puede decirse que los organismos están compartiendo genes es considerar a los genes no como una serie de cadenas químicas, sino como una serie de ceros y unos. Ahora bien, ya que como se estableció en el video el mito de la información no existe en la naturaleza, sino que demanda la forma de nombre para manifestarse, ver a los genes como una especie de contenedores de un código es completamente errado. Los genes son una cadena de componentes químicos, no un código. Y en virtud de los nexos relacionales que establecen los genes, en su totalidad, establecen la manifestación de determinadas propiedades formales de los organismos. No todas, sino que accidentales a los genes se derivan otras propiedades, como la conducta, que no está contenida en los genes más que como por accidente. Entonces, la única manera de decir que organismos se comparten los genes es decir que los genes son información. Y a menos que se traduzca ese código binario, y por fuerza tiene que ser binario, de lo contrario no es información, la información es binaria. Mensajes, códigos, cartas, letras, lengua no son información. Información es un término de uso exclusivamente en el contexto de la ingeniería electrónica, en el contexto del desarrollo de software, en el contexto de las computadoras. Pretender que información se extiende hasta el universo cuántico es un completo disparate que obvia por completo en qué se sustenta la teoría de la información. Y es una completa barbaridad el punto al cual se ha extendido la teoría de la información, pretendiendo que puede abarcar hasta contextos cuánticos. Ya a ese punto ya dije, esto ya se volvió algo ridículo. La información no es algo físico porque demanda un contenido
y dicho contenido solo el hombre lo puede ejecutar y solo el hombre lo puede crear. Y solo lo crea en virtud de las computadoras. La información son el análogo antrópico de la operación anantrópica, si se puede decir que es anantrópica debido a que se implica al hombre, aunque el hombre tiene, podríamos decir, partes anantrópicas también, así sean partes formales de él. Recordemos que lo antrópico del hombre empieza en su conducta, no en su organismo, aunque partes del organismo generan lo antrópico, como ya se explicó en el video de lo real y lo existente, segunda parte. Entonces, estableciendo esta cuestión, ¿por qué es errado decir que los organismos se comparten genes? Es errado porque se extrae una homología que se pretende independiente del resto de genes que no se comparten. Los genes no son máquinas, no son computadoras, no son información. Contienen una cadena de componentes químicos y no puedes separar esos genes que se comparten o supuestamente, como el 98 o 99% de la genética compartida entre el hombre y los simios, o el 50% de la genética compartida con los plátanos, y pretender de alguna manera que es lo mismo. No, señores, no es lo mismo, puesto que se está obviando por completo que los genes no son un sistema cerrado. Son un sistema nominalmente cerrado que demanda la participación de la totalidad de los genes. Ahí se está queriendo cortar la relación que se establece entre la totalidad de los genes, pretendiendo que es lo mismo, cuando si fuera lo mismo daría el mismo resultado, y vemos que esto no es así. ¿Y por qué no es así? Porque no son lo mismo, porque ese 50, 80, 90, 99.999% de genética compartida demanda ese resto que no se está tomando en cuenta para poder manifestar lo que sea que está manifestando. Si yo tomo ese 50% de genética compartida entre el hombre y los plátanos y trato de hacer algo, no me va a salir nada, porque esos genes están en una relación totalizante con el resto de sus genes. Si el plátano tiene 14.000 genes, si se comparten 7.000 entre el hombre y el plátano, pues es errado decir que nos compartimos 50% de genes, porque no se está compartiendo ni uno solo, debido a que hay una necesidad relacional entre esos 7.000 que supuestamente se comparten el plátano y el hombre, y los otros 7.000 que no se están compartiendo, puesto que trabajando en conjunción todos ellos son los que manifiestan las propiedades formales de los organismos o del hombre. No hay compartimiento de ni un solo gen, porque implicaría entonces aislar dicho gen, pretendiendo que no está operando conjuntivamente con el resto de esos genes, lo cual naturalmente daría como resultado una aberración. Si tú quitas un solo gen de cualquier organismo, despedazas la unidad relacional y empiezan a salirte toda clase de abominaciones genéticas, justamente porque se demanda la totalidad de participación de los genes para establecer la manifestación formal, correcta y normal de lo que sea que estén manifestando. Así que el argumento de la supuesta mediación especial es errado, porque no está tomando en cuenta la manifestación operacional, las limitaciones ambientales, y que no es infinito lo que puede manifestar en virtud del material con el cual se trabaja para la gestación de los organismos o de las especies. Y por el otro lado, no se está tomando en cuenta que los genes no se pueden aislar como si fueran datos. Solo se podrían aislar como si fueran datos, y aún así, de igual forma, creo que muchos aquí hemos descargado juegos de forma ilegal. ¿Y qué pasa? Que muchos de esos juegos implicaban varias partes. Que Fallout New Vegas, 51 partes.
Y si yo no tenía una parte, si me saltaba de la 34 a la 36, el juego no funcionaba. Así que, aún usando el análogo de los datos, estaría equivocado ese intento de analogía que se está estableciendo. Si no se establece la totalidad de participación relacional de todos los genes para el resultado manifestativo del organismo, no vas a tener nada. Vas a tener o una abominación o vas a tener una... o no te va a salir nada más que una mezcolanza de componentes químicos amorfa. Por lo cual... ese argumento de la mediación especial no tiene sentido y el argumento del compartimentalismo genético no está tomando en cuenta cómo está funcionando el organismo. Yo puedo aislar conceptualmente los pulmones de los organismos, pero yo no puedo decir que puedo separar a los pulmones del organismo, porque si yo le quito los pulmones al organismo va a morirse. Y se está haciendo lo mismo con los genes. Se está tomando un aislamiento conceptual pretendiendo que es la manifestación realital del fenómeno, lo cual naturalmente que no funciona así, porque no hay un funcionamiento independiente entre unas y otras partes. Es una totalidad nominalmente armónica que se comparte funcionalidad y que se comparte en jerarquía operacional. Por lo cual, no, ninguno de los dos argumentos tiene defensa o fundamentos. Las especies tienen su manifestación en virtud de sus propiedades formales y no se comparten absolutamente nada. La semejanza entre especies deriva de la limitación en la cual tienen los elementos compositivos de dichos organismos para tener su presencia en la realidad, y no hay ningún solo organismo que se comparta un solo gen porque se demanda la totalidad de ellos para manifestar al organismo. Quítale un gen a un organismo y haces un desastre. ¿Por qué será? Porque no pueden operar independientemente unos de otros como si fueran malditos particiones de un disco duro. Bueno, habiendo dicho todo esto, creo que ya quedó más que claro. No hay evolución, hay transformismo. Y el argumento compartimentalista no tiene sentido. Nos estamos viendo.